Hola, gracias a todos por venir. Me alegra ver que ha habido mucha gente que está interesada también en el desarrollo de tecnologías y demás. Como lo mencionaron aquí los muchachos, mi nombre es Jorge García, soy CEO y director de América Studios. Somos un estudio de desarrollo de videojuegos independientes. Actualmente nos encontramos desarrollando nuestro primer videojuego, se llama Neo Studio Riders, el cual financiamos a través de crowdfunding exitosamente en Kickstarter hace ya año y medio. Y ya está próximo a salir en Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC. Sé que dijeron ahorita que era 5 consejos para desarrollar videojuegos, pero en la mañana decidí cambiarla para que fueran 10, porque considero que tengo un poquito más de consejos que ofrecerle a toda la banda que esté interesada en ello, ¿no? Y bueno, también como lo mencionaron aquí los chavos, estuve trabajando, llevo 12 años trabajando en desarrollo web, estuve trabajando para V, para empresas privadas, para la SED también, y la verdad es que siempre tuve como mucha pasión por los videojuegos desde chico. Por ahí dice mi mamá que aprendí primero a agarrar el control que caminar, y yo creo que sí. Entonces, desde siempre fue como mi plan hacer videojuegos, dedicarme a ello. De hecho, es la razón por la que estudié sistemas, y muy probablemente muchos de ustedes están estudiando sistemas también. Entonces, creo que van por buen camino por ahí. Y bueno, una cosa llevó a la otra, me dediqué al desarrollo, al final de cuentas, programación. Sin embargo, nunca fui muy bueno en ello, realmente no me interesaba tanto la programación que yo quería hacer juegos, pero siempre fue como muy complejo, ¿no? Si de por sí era muy difícil a nivel internacional hacerlos, México era impensable. Me dediqué entonces a hacer sistemas web, etc. Pasaron los años y realmente es que nunca estuve como muy satisfecho con lo que estaba haciendo. Entonces, gracias a que ahora hay como mucha tecnología abierta, hay mucha información al respecto, pues fue que hace 2 años me decidí a juntarme con 2 de ahora mis mejores amigos que están por allá y fundamos América Studios, lo cual fue bastante difícil de alguna manera. Digo, yo ya tenía 2 empleos bastante chidos, me pagaban bastante bien, era jefe de tecnologías en una empresa privada aquí en Jalapa y también trabajaba, de hecho, con John, que está ahí, para una empresa de Ciudad de México de manera remota. La verdad estaba muy bien, económicamente estaba chido, pero pues siempre me faltó como el llenar ese vacío, ¿no? De hacer lo que me apasiona. Y creo que concuerdo mucho con lo que dijo Max hace ratito en su plática. O sea, si tú quieres emprender, lo importante es que te apasione lo que estás haciendo, ¿no? Y yo concuerdo mucho con él, porque mi experiencia es real, ¿no? 12 años estuve trabajando en sistemas, estuvo muy chido, muy interesante, aprendí muchas cosas, pero nunca me acabó de llenar. Entonces, hasta ahora que tenemos América Studios es cuando me siento totalmente lleno en ese aspecto y no lo voy a mentir, o sea, la verdad es muy difícil emprender. No os quiero desanimar, al contrario, les digo todo esto para que estén conscientes de cómo es el camino, pero que lo sigan haciendo, ¿no? Y bueno, llevo ya 2 años con los compañeros trabajando en América Studios y a lo largo de esos 2 años hemos aprendido un montón de cosas que nadie jamás nos dijo cómo hacer, ¿no? Más del desarrollo de videojuegos, que es probablemente una materia o es algo relativamente nuevo a nivel internacional, y en México es prácticamente nuevo el desarrollo de videojuegos independiente. Digo, ha habido desarrollos anteriormente, pero independiente pues es algo nuevo. Entonces, les quiero compartir los 10 consejos que a mi parecer son los más importantes que me han ayudado a mí a lo largo de estos 2 años. Los dividí en 2 partes. Los primeros 5 consejos no solo son para desarrollar videojuegos, es decir, funcionan para cualquier emprendimiento de desarrollo general de tecnologías. Entonces vamos con el primero. ¿Cuál es motivación? Mi rol en el estudio, aparte de programador, de hacer audio y demás, también es gestor y director. Se refiere a que tengo que asegurarme que la visión del juego que teníamos inicialmente prevalezca hasta el final del desarrollo. Y parte de mi chamba, que realmente no lo sabía, pues también mantener motivado al equipo. Digo, porque hemos tenido momentos muy difíciles, ha habido veces en las que realmente ya queremos dejar todo y regresar a la vida de Odín, pero la verdad es que no, la pasión está ahí, ¿no? Y creo que es importante que sigamos motivados. Digo, por ejemplo, aquí hay unas fotos de un par de eventos a los que hemos asistido y ese tipo de eventos, ese tipo de interacciones nos motivan mucho a querer seguir adelante, a no botar lo que hemos trabajado fuertemente durante 2 años. Entonces, les sugiero eso, busquen maneras de motivar al equipo, manténganse siempre incentivados
y traten de siempre también tener muy en claro cuál es el objetivo y el por qué hacen las cosas, ¿no? Porque es muy fácil dentro del camino perder el objetivo de lo que están haciendo y perder la visión, es decir, viciarte, ¿no? De, yo estoy muy cansado, estoy harto, ya llevo tantos días chambeando seguido, no me he bañado en 2 o 3 días, ya me cansé. Y después cuando te acuerdas de estos eventos, cuando te acuerdas de las cosas padres que han pasado como invitaciones a este tipo de eventos, por ejemplo, eso también hace que valga mucho la pena, ¿no? Segundo es tracking de ideas, eso es súper importante. Por favor, banda, si van a hacer algo que lleva un proceso creativo prácticamente en todos los desarrollos, asegúrense de siempre anotar en una libreta, o más bien siempre tener una libreta a la mano o en el celular para ir anotando todas las ideas que se les vayan ocurriendo, ¿no? Es muy fácil que te lleguen ideas a la cabeza de golpe y es más fácil que se te olviden unos minutos después. Lo digo porque me ha pasado, ¿no? Siempre ha habido veces en las que se me ocurren cosas bien chidas, no las anoto y al otro día estoy empujando porque no me acuerdo qué era. Entonces traten de siempre anotarlo. Esa libreta que está ahí, tal cual el GIF, es mi libreta real, y de ahí he sacado muchísimas cosas que me han ayudado mucho al game design de Neon City Riders. Entonces traten también de aplicarlo, es un gran consejo que les sugiero hagan. Vemos la siguiente. Infraestructura organizacional. Por ahí yo también hablo un poquito de ello. Digo, estuve recomendando como software y demás para llevar a la administración. Y como les mencionaba, anterior a Meca Studios yo tenía un poco de experiencia en la administración y gestión, pero no sabía realmente cuál era la magnitud de lo que es llevar la organización de todo un equipo, ¿no? Entonces les sugiero que se tomen su tiempo, porque sí les va a consumir un poco de tiempo, pero tómense un poquito de tiempo para crear esta infraestructura organizacional que se refiere a tener un software o herramientas que les ayuden a llevar el control de lo que está haciendo cada quien, en el caso de que sean gestores como es el mío, ¿no? O administradores. Yo cuando empecé en Meca Studios se me hizo muy fácil, voy a agarrar una hoja de Excel en el Google Drive y ahí vamos a llevar bien chido y es muy fácil, todos podemos acceder. La verdad es que no, porque cuando ya llevan 300, 400 tareas es un chilaquil. Entonces no usen el Google Drive, digo, no lo usen para eso, ¿no? Es una herramienta muy fuerte, pero no para ello. Hay mejores, por ejemplo, esto es Trello, lo estaba mencionando también John. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve o cómo se veía hace unos momentos. De hecho, esta es de la mañana. Cómo se ve hoy Trello para Meca Studios, ¿no? Y ustedes pueden personalizarlas. Hay otras que pueden ayudar, por ejemplo, Slack, que es un chat especial para organizaciones. Pivotal Tracker también, que lo mencionabas, pero creo que ese es de paga. Pero hay muchas gratuitas. Entonces, dense el tiempo, por favor, chavos, de comenzar a informarse un poco de estos softwares que les van a resolver la vida más adelante. O sea, hacer cosas, desarrollar, no nada más es aventarse al código y hacerlo y que se vea chido. O sea, hay una parte muy fuerte atrás de la administración que si ustedes se van a dedicar a emprender es importante que lo empiecen a revisar. Vamos al que sigue, el 90-90 Rule o la regla del 90-90. Esto es bien importante y creo que todos estamos como medio conscientes de ello, pero lo queremos olvidar también. La regla nos dice básicamente que el primer 90% del código o del desarrollo tiene que ver con el primer 90% del tiempo que te va a tomar hacerlo, ¿no? Y el último 10% del desarrollo realmente equivale al otro 90% del tiempo que te va a tomar. O sea, a veces se refiere a que cuando ustedes crean que ya van a terminar, no es cierto, no vivamos engañados. Nosotros venimos diciendo que Neon City Riders va a salir desde marzo y estamos en noviembre y apenas lo estamos terminando. Entonces, tengan siempre en cuenta eso. O sea, los tiempos de desarrollo que ustedes estimen, métanle el doble para que no fallemos. Y eso es un gran consejo que les puedo dar. Digo, no es mala onda, al contrario, se los digo por experiencia propia, porque en todos y cada uno de los desarrollos que he hecho, siempre nos hemos extendido mucho más de lo que planeamos. El que sigue, por favor. El Happy Path, esto es una metodología muy buena e importante que aprendí mientras estuve trabajando con otras empresas y que me ayudó mucho. Como les mencioné, estudié sistemas computacionales, pero honestamente no aprendí nada. No porque no estuviera mal, no, estudié en el TEC, aquí el T3X, está muy padre y todo, pero yo no lo aproveché. Me la pasaba fuera de clases, nunca iba, etc. Digo, no hagan eso, pero a lo que voy es que cuando ya estaba trabajando como programador, como digo yo también, llegan y te dicen, oye, que tienes que hacer esta onda, que tú eres un programador, a ver, haz el sistema, y pues tú te quedas de, pues sí, lo voy a hacer, pero no tengo ni idea cómo, ¿no? Y todos esperan que tú puedas suplir la chamba de programador, que así debe ser.
Entonces a mí me preocupaba mucho en ese momento el no saber realmente ni por dónde empezar la de programación, y por ahí un ex-manager que tuve me enseñó esta técnica del Happy Path, la cual básicamente se refiere a que tú, cuando empiezas a hacer una tarea, te vayas tal cual al camino crítico para finalizarla. Es decir, si te piden, hazme un sistema que conecte la base de datos, ¿no? Limítense a ello, hagan primero la parte más sencilla, que el sistema conecte la base de datos. No se vayan a que, pues voy a pensar en que tal vez entren 1000 usuarios, mejor lo voy a dejar aquí, lo voy a meter esto, y voy a hacer un sistema bien chido para que sea más fácil y no sé qué, y lo voy a meter la parte del front-end o del gráfico, esto. O sea, no comiencen a volarse de cabezas en lo que eras. Primero vamos hacia el Happy Path, que es la parte que el objetivo que debemos cumplir. Más adelante se le van puliendo, se le van agregando cosas, y tal vez muchas de esas cosas que ustedes pensaron que se le iban a tener que agregar ni siquiera sean necesarias al final, ¿no? Esa es una técnica muy, muy importante y espero que les sirva de algo, porque a mí me ha servido maravillas. Y ahora sí vamos con las 5, pero enfocadas a videojuegos, ¿no? La primera es referencias. Esta les va a gustar mucho a toda la banda que juega videojuegos. Digo, en nuestro caso, desarrollamos videojuegos, y algo que es muy importante es tener referencias de ello, ¿no? No nada más me refiero a leer libros, que de hecho hay bastantes pocos, sino a saber de videojuegos, me refiero a jugarlos, ¿no? En mi caso, antes de dedicarme a Game City Riders, diario jugaba muchísimos videojuegos de todas las plataformas, y les sugiero que hagan lo mismo, ¿no? El tener como un acervo de videojuegos, no necesariamente tenerlos ahí físicos, sino el jugarlos, les va a beneficiar mucho para poder también ustedes planificar buenas dinámicas, para planificar y entender por qué y cómo funcionan los videojuegos. Entonces, les sugiero esto: si van a hacer videojuegos, jueguen muchísimo también. Y algo que estaba diciendo primero de la emoción, la que sigue, por favor. Conoce la industria. Nosotros, cuando empezamos a desarrollar videojuegos, la verdad es que conocíamos la industria por el lado de consumidores, ¿no? Eso es muy chido saberlo también, porque así podemos entender más o menos cómo funciona el mercado y demás, pero también es importante conocer quiénes son la industria, ¿no? Quiénes son nuestros compañeros, quiénes son la prensa que se dedica a los videojuegos, cómo funciona el mercado, qué es lo que se está vendiendo ahorita, por qué los juegos que están saliendo ahorita que son exitosos, ¿no? ¿Qué es lo que está intrigándole a la banda que compra los videojuegos? Eso es también muy importante. Digo, no nada más es tener una buena idea y desarrollar videojuegos, sino es saber por qué esa idea va a funcionar en el ecosistema, ¿no? Siguiente, por favor. Herramientas, es similar a la otra, pero en vez de que sean organizacionales, son ya enfocadas al desarrollo. Entonces, tómense un ratito de tiempo para experimentar distintas herramientas. Por ejemplo, arriba hay algunos motores, la Unity, Game Maker Studio, Construct, Unreal Engine. Nosotros utilizamos Game Maker Studio, ¿no? Y en nuestro caso, yo lo utilizo porque se me hizo más sencillo programar 2D, pero pues también tiene que ver mucho con los requerimientos del videojuego que quieran hacer, con los conocimientos que tengan, con la experiencia que tengan, ¿no? Dense un chance de revisarlo. Hay algunas opciones que son gratis, hay algunas que son de paga, hay algunas que no son, que son gratis al inicio, pero después se vuelven de paga. Entonces, tómense ese tiempo y también revisen otras herramientas que los puedan apoyar en su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso nos sirvió bastante el Kickstarter. Gracias a él pudimos financiar al 150% de nuestra campaña hace año y medio, y obtuvimos pues un dinero que digo no es el 100% del desarrollo, pero pues nos ayudó en su momento para algunos gastos. Herramientas como esas están disponibles en línea y hay muchísima información, solo es necesario que se tome el tiempo y que tengan la paciencia de realizarlas también. El balance, esto lo quise incluir porque es justo con lo que estamos como lidiando últimamente. Es muy difícil como balancear las cosas entre qué es lo que quieres, ¿no? ¿Quieres hacer mucho dinero con un videojuego? O a veces, no necesariamente están peleados, pero pues a veces un poco. O quiero hacer el videojuego como a mí me guste, ¿no? En nuestro caso, Game City Riders lo estamos haciendo mucho como lo que a nosotros nos gustaría como videojuego, ¿no? Lo que para nosotros es un buen videojuego. Pero a veces, y no necesariamente, eso significa que sea un juego exitoso, que sea un juego que sea lo que esté pegando, ¿no? Puse aquí, por ejemplo, una imagen de un videojuego nuevo que se llama Gris, de hecho todavía sale, y está muy padre, ¿no? Estos chavos lo que hicieron fue justo ese balance, ¿no? Entre lo que les gusta, que es una parte gráfica, una parte muy artística, y también atacar un target que ahorita es como muy atractivo, ¿no? Para poder hacer dinero. Entonces traten como de balancear eso antes de que inicien sus proyectos, cuando lo estén planificando y demás.
tomen en cuenta esos factores de que tiene que haber un balance y que es difícil de alcanzar, en el cual sea algo que ustedes puedan desarrollar para empezar, sea algo que sea atractivo también para el usuario y que les genere dinero. Y creo que es la última, esa es paciencia. O sea, la verdad es que sí van a requerir mucha paciencia. Si quieren hacer videojuegos, tienen que tener muchísima paciencia, porque en primera no hay mucha información al respecto de cómo hacerlos, muchos de los procesos en general, y no me refiero nada más a programar o desarrollos en general, lo van a tener que averiguar ustedes mismos, ¿no? Van a tener que viajar mucho, van a tener que conocer muchos compañeros también para aprender cómo está la industria. Y digo, afortunadamente para nosotros, bueno, puede ser afortunado, no tanto, somos entre comillas pioneros del desarrollo de videojuegos independientes en México de esta generación, y la verdad es que está padre porque mucha banda se interesa, tenemos muchos reflectores, por así decirlo, la prensa se interesa en ello, pero al mismo tiempo no hay información y hay tanto apoyo para el desarrollo, ¿no? Entonces realmente es complejo. Llevamos 2 años, y en estos 2 años solo hemos tenido los ingresos en Kickstarter desde hace año y medio. Es decir, que llevamos 12, 13, 14, 16, 17, 18 meses que no hemos tenido ingresos y todo lo hemos pagado en otras bolsas. Entonces, se los platico esto para que también sepan cómo está la situación, ¿no? O sea, está muy chido hacer videojuegos, está bien padre, incluso con todo eso yo no lo cambiaría por nada, pero sepan que es un trabajo pesado y que requiere mucha paciencia también. Nosotros esperamos que ahorita que están vendiendo Zero Riders podamos recuperar toda esa inversión para poder seguir haciendo videojuegos, y confiamos en ello también. Siguiente, ¿ya no? ¿Sí era la última? Bueno, entonces básicamente con esto son los 10 consejos que quiero compartirles. Espero les sirva de algo a la mayoría que quiera integrarse a hacer desarrollo. Y bueno, un consejo que no pude, pero que me gustaría invitarlos, es a documentar también. Mucha de la problemática que enfrentamos los desarrolladores es que no hay documentación al respecto, ¿no? Ni del proceso de programación, ni del proceso de gráficos, ni del proceso tampoco de administración. Entonces, les sugiero eso, que comiencen comunidades, comencemos también a documentar lo que hacemos, comencemos a entrar a foros, a apoyarnos y a formar una comunidad, porque creo que nos conviene a todos que el desarrollo de videojuegos siga creciendo en México, digo, para nosotros como desarrolladores y pues para también las personas que lo consumen. Creo que básicamente sería todo. Muchas gracias por asistir y gracias también al equipo por crear este evento que hace tanta falta aquí en Jalapa. Muchas gracias de nuevo.